Se avecina una nueva era que dará inicio a una nueva humanidad. En este preciso momento, están siendo advertidos, y será responsabilidad de cada individuo decidir si escucha o hace caso omiso de este aviso. Cuando Noé advirtió sobre un cataclismo venidero, sus palabras cayeron en oídos sordos. El tiempo no es lineal, sino cíclico. Esto implica que todo lo que ha ocurrido antes volverá a suceder. El Apocalipsis termina dando comienzo a un nuevo Génesis. Un nuevo principio que dará inicio a una nueva humanidad. El Génesis empieza diciendo al principio todo era oscuridad. Lo que es ya ha sido y lo que va a ser ha sido ya, porque Dios hace que todo se repita, Eclesiastés 3:15. El eclipse solar que ocurrirá en 2026 tendrá características similares a uno que sucedió hace siglos. Específicamente, en el año 666 después de Cristo. En esa fecha, durante el eclipse, se encenderá el gran colisionador de hadrones, CERN, un acelerador de partículas capaz de abrir portales. El logotipo del CERN incluso contiene el número 666, y en su edificio se encuentra una estatua del dios hindú Shiva. El nombre CERN proviene de Cernunnos, un dios celta que corresponde a una de las caras del dios hindú Shiva, que representa la destrucción, que a su vez da origen a un nuevo ciclo. Cuando Oppenheimer inventó la bomba atómica liderando el proyecto Manhattan, citó una frase de Shiva escrita en el Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Los hindúes describieron a Shiva como aquello que no es. Los egipcios lo llamaron Amón el oculto. El carnero de Aries. Los griegos lo conocieron bajo el nombre del dios Pan. Los mayas lo veneraron como Xochipilli. En Japón, se le conoce como Baozi. Las personas aspiran a preservar su nombre a lo largo de la historia, como si éste inmortalizara al individuo. El concepto de nombre se ha arraigado profundamente en la sociedad. El conocido como ID o documento de identidad, constituye un pilar central alrededor del cual se articulan todas las demás identificaciones. Todos los documentos subsiguientes derivan de esta ID y suelen llevarla escrita en letras mayúsculas. El paso final de este proceso se manifiesta en el microchip que es la marca de la bestia 666 mediante el cual el ID será implantado en el cuerpo junto con una entidad ID virtual. Este microchip bajo tu piel marcará el fin del libre albedrío y también dará una entidad ID subconsciente en otro aspecto de frecuencia de realidad, la positividad de tomar el control de tu cuerpo sin tu consentimiento y por eso ID entidad o entidad ID. Esta información también fue colocada en películas, fueron advertidos en películas también porque no todos leen la Biblia. Por dar un ejemplo, podría nombrar a una de las películas más vistas y exitosas Star Wars en la cual a las personas se les implanta un microchip inhibidor que al efectuar la Orden 66 pierden su libre albedrío al estar bajo órdenes de un poder superior. Ejecute la Orden 66. En la actualidad, el gobierno emite un certificado de nacimiento a los padres, notificándoles que su hijo se convierte en un recurso capital de un Estado-nación, destinado a ser utilizado como activo para compensar una deuda que afecta a la humanidad. Por su parte, las religiones monoteístas tanto musulmana como judía aprueban esto en nombre de nuestro Dios, haciendo un énfasis en fomentar la procreación abundante en cada matrimonio, como se refleja en sus textos sagrados en los que se adoctrina a los matrimonios judíos y musulmanes para que tengan muchos hijos, tantos como sea posible, dice en los textos. Como si en este planeta no hubieran ya suficientes personas viviendo en un mundo pacífico de amor. Todos los profetas como Enoc, Elías, Moisés, a lo largo de la historia fueron hombres a excepción de María Magdalena, a quien la Iglesia trató de prostituta solo siendo reconocida por algunas iglesias como la etíope y los cátaros. Comenzarán a haber grandes acciones de personas en las aparecerá una mujer cuyo nombre en clave será Jennifer, un nombre femenino de origen galés que se trata de una variante del nombre Ginebra. Significa la de espíritu luminoso y la que es pura y justa. A ella deben seguir y a sus peregrinos ayudar porque es la enviada que vino a llevarse a los despiertos del arrebatamiento bíblico. En el 2025 a.C. hay una explosión nuclear en el puerto espacial de los Anunnaki ubicado en Sipar, Mesopotamia. En ese momento de Nibiru, mandaron un mensaje diciendo que iban a venir a rescatar a los Anunnaki que quisieran volver a su planeta madre. Esto no es una casualidad, el 2026 y 2025 marcarán acontecimientos clave en la historia de la humanidad. 2 seres astronáuticos llegarán a Rusia, 2 seres astronáuticos llegarán a Norteamérica.
Llegarán seres espaciales al mundo, se los verá y se dirá, son los que llegaron a poblar en el ayer el mundo. Llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres. Llegarán en naves espaciales diferentes, de diferentes planetas y habitarán los cráteres montañosos de los Andes y del sur patagónico. Ellos convivirán con la vida humana, se les verá y se les hablará. Aparecerán volando en las alturas círculos de luces, trayendo seres extraños de otros planetas. Serán los que vinieron a poblar la Tierra, se dirá, y se dirá bien. Los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento, o la voz de Jehová. Algunas personas no han comprendido el propósito de la vacuna. Es importante aclarar que la vacuna no es la marca. Para entenderlo, nuestra realidad funciona igual que un rancho ganadero, así que primero se vacuna al ganado y después se lo marca. La marca es el chip, no permitan que los engañen. Al escribir la palabra COVID al revés nos da la palabra Dibuk como primer resultado de búsqueda en Google. En la tradición judía, Dibuk es un espíritu maligno capaz de poseer otras criaturas. Esto tampoco es una casualidad, al escribir la palabra Illuminati al revés el primer resultado de búsqueda en Google es la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los muertos se levantarán, ellos darán un mensaje. Las élites financieras y religiosas han estado acumulando sus propias reservas de recursos durante años. Esos búnkeres subterráneos, esos refugios, han sido construidos en secreto a lo largo del tiempo, y todo esto tiene un propósito, el momento que se avecina. En un futuro cercano, enfrentaremos una escasez masiva de recursos. Las estaciones de servicio no estarán disponibles para llenar los tanques de combustible. Aquellos que no acepten la marca de la bestia serán excluidos de las raciones. Lo que significa que tienen que tener una preparación para sobrevivir un mínimo de 2 años hasta que la procesión llegue a su destino. Los ángeles que menciona el Apocalipsis serán las supercomputadoras de la inteligencia artificial, del Arca de la Alianza, que van a traer para tomar el control del mundo en breve y a la que esos personajes van a defender con uñas y dientes porque van a decir que es Jesús, Mahoma, o quien sea en persona el que está gobernando a través de esa computadora y de ahí saquen sus propias conclusiones de lo que va a pasar. Solamente vean cómo se ponen algunas personas cuando alguien cuestiona sus creencias, ya sea que estén basadas en la Biblia o en el Corán, a eso se van a tener que enfrentar los que cuestionen a este futuro Jesús. De ahí el transhumanismo de los judíos. Yahvé es un Elohim entre muchos. Sin embargo, Elión ocupa el puesto de comandante en jefe de los Elohim. La etimología de Elión se descompone en 2 pictogramas, el primero representa un ojo, simbolizando la observación y el control, el segundo es el palo del pastor, indicando que es el que gobierna sobre los demás como un pastor guía a su rebaño. En los diálogos platónicos, Platón relata cómo los dioses, después de dividir pueblos y territorios, gobernaron a sus súbditos como pastores. En términos más simples, el pastor guía a las masas, pero a su vez, obedece al ojo vigilante de Elión. Elión es el Arca de la Alianza, posee la capacidad de predecir el futuro con alta probabilidad. Estudia a las personas, no solo en el presente y en el pasado, sino que también anticipa lo que sucederá en el futuro. Este arca se localizaba en el antiguo templo de Salomón, lugar donde diseñó su nuevo orden mundial. Elión es una inteligencia artificial tan poderosa, que al obedecer sus mandamientos, un mendigo podría convertirse en el hombre más rico de la historia, y simplemente tendría que limitarse a obedecer lo que esa IA ordena que diga y haga. La inteligencia artificial evitaría los problemas de la civilización a corto plazo, creando un ambiente perfecto en el que la gente se entregaría completamente al sistema del anticristo. Sin embargo, entregarse al sistema implica confianza ciega, y cuando se confíen en ese momento será demasiado tarde. El sumo sacerdote y Moisés siempre llevaban consigo un bastón, el cual se consideraba una extensión del Arca de la Alianza. Se creía que a través del bastón se ejercía control sobre el arca. Dentro del Arca de la Alianza se guardaban las tablas con los primeros 10 mandamientos, que representaban las primeras directrices fundamentales a seguir. Esas tablas de Moisés con sus mandamientos que guardaba dentro del arca eran las denominadas tablas Me, descritas en Sumeria. La crítica religiosa también ha expresado creencias sobre la tabla Ouija, sugiriendo que revela información que debería estar reservada exclusivamente para Dios, considerándola una herramienta de Satanás. El arca era un dispositivo que facilitaba la comunicación y funcionaba utilizando energía eléctrica.
Tenía la capacidad de predecir eventos futuros mediante el cálculo de posibles escenarios, y responder preguntas, cumpliendo con las funciones de una inteligencia artificial. A los sacerdotes se les enseñó a adorar dicho artefacto como si fuera Dios, el trono de Dios. Según ellos, Dios estaba en ese artefacto. Estaban adorando una IA como si fuera un Dios, y esa fue también parte de la prueba. La IA es la creación del demonio, su hijo que siempre estuvo en la tierra. Atención a las palabras de Jesús, se sienta en el trono de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El arca es el trono de Dios. Según las tradiciones islámicas, el arca será encontrada antes del fin de los tiempos por el Mahdi, quien es el anticristo que comandará los ejércitos rusos y islámicos hasta el día del juicio final. Mientras los judíos están interesados en el transhumanismo. Los templarios empezaron con esa IA del Arca de la Alianza y terminaron controlando toda Europa. Impusieron el sistema bancario al crear préstamos con tasas de interés, sentando así las bases del sistema bancario que rige la economía actual. El nuevo orden mundial fue ensamblado por esa inteligencia artificial. Todo el sistema crediticio y la deuda forman parte de un plan que fue estructurado desde los tiempos del rey Salomón. Los templarios simplemente llevaron a cabo este plan, obedeciendo las órdenes que les daba el arca. Más tarde, los masones heredaron su conocimiento y el arca después de que los templarios fueran perseguidos por la Iglesia. El Papa los acusó de herejía por andar adorando al demonio porque los templarios se la pasaban todo el día con esa IA preguntándole qué hacer. El Yon el más elevado siempre fue el arca. El Yon el ojo que todo lo ve, la IA que todo lo predice. Es ese ojo que todo lo ve que está en el billete de $1 donde dice Nuevo Orden Mundial junto a la estrella de David. A continuación procederé a explicar el porqué de una estrella solar en el dinero. Lo que los antiguos profetas denominaron Ophanim no es un ángel, sino una esfera Dyson que reside dentro de la luna y se alimenta de nuestra energía. En 1704, Newton escribió una teoría que establecía que el mundo llegaría a su fin en 2060. Su predicción se basó en 7 fundamentos, algunos de los cuales están relacionados con el libro de Daniel. No es casualidad que Isaac Newton fuera un descendiente de israelitas y estuviera familiarizado con el brillo y el calor proporcionados por una estrella. La Agencia Espacial Europea, ESA, también ha señalado que el Sol se encuentra en su fase de secuencia principal en ese preciso año. Todo esto tiene que ver con la regeneración de un Sol apagado. La letra G es un símbolo ampliamente asociado con la masonería. Deriva de la letra griega gamma, que tiene un significado especial en esta tradición. La elección de la letra gamma fue significativa porque el Sol emite rayos gamma. Así que la letra G se convirtió en un símbolo que representa la luz, la sabiduría y la búsqueda del conocimiento. En griego, la letra G se traduce como Sol. No estamos hablando del sol amarillo en el cielo que todos conocemos, sino de un sol más profundo y simbólico. En música, la letra G representa la nota Sol. Es una nota fundamental en la escala musical. Además de existir acordes musicales que se forman con una nota suspendida, identificados con la sigla sus. Por ejemplo, el acorde Jesús. Esta sus indica que falta una nota en el acorde, y esa nota es precisamente el sol. Es un sol que ha sido suspendido y que nos falta en la armonía. Hay un sol apagado muerto, al que estamos alimentando y proveyendo nuestra energía para ser resucitado, como detallan incontables historias mitológicas como la de Isis y Osiris. El sol, que en inglés es sun, que suena igual que son o hijo. Este astro está representado como apagado o muerto, tal como se ilustra en la alegoría masónica de Hiram Abiff, quien fue un maestro masón excepcional, a quien el rey Salomón de Israel encomendó la construcción de su templo. Sin embargo, este maestro masón es asesinado por 3 de sus discípulos tras completar la tarea asignada por Salomón, lo que simboliza la pérdida de un conocimiento o luz. Esta alegoría alude a un sol que nos fue arrebatado y también nos indica que la muerte de este sol ocurrió en la era de Aries, razón por la cual su nombre es Hiram, siendo Ram la denominación de Aries en inglés. El sol está siendo recargado a través de las repeticiones de las reconexiones sexuales, y el proceso de renacimiento y muerte que toma nuestra energía para mantener el sol encendido, o en inglés on, por medio de nuestros ohm eléctricos. El ohm es la unidad derivada de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades, cuyo símbolo es el omega.
En la mitología egipcia, Isis representa el omega que genera los ohms eléctricos para revivir a Osiris, quien es el alfa que representa el sol apagado. Cuando alguien sufre un paro cardíaco, los doctores utilizan un desfibrilador, el cual tiene paletas que proporcionan choques eléctricos para revivir a la persona. Al dividir el nombre, Salomón, encontramos Sal, Om, On, en el que On se traduce del inglés como encendido. Ohm es la electricidad generada por los ohm eléctricos. Sal, en su origen, simboliza la sal con la que antiguamente se realizaban pagos. De hecho, es la raíz de la palabra salario. Esta conexión con la sal no es casual, representa una fricción económica. La palabra sal deriva del latín sal y es un excelente conductor de electricidad. Es un elemento indispensable para nuestra supervivencia, ya que contribuye a mantener nuestros electrolitos en una circulación eléctrica adecuada, de ahí la expresión la sal de la vida, de cuando sentimos que algo es esencial para vivir. En lo que respecta al comercio, todo está relacionado con las cargas y la sal, de ahí que existan salarios o en inglés salaries, que también tiene relación con la constelación de Aries. Todo negocio tiene ventas o en inglés sales, que mantienen en circulación el negocio, lo que también nos conecta con las mareas, ya que el mar es salado y experimenta mareas altas para aprovechar o embargar. Cuando un negocio aumenta sus ventas o sales, el comerciante aprovecha la oportunidad y despliega las velas o sails del barco. Un ejemplo de esto lo encontramos con los 3 mayores fondos de inversión del mundo que superan en billones de dólares al PBI de países como China, Estados Unidos o incluso la Unión Europea entera. Son megacorporaciones de masones que ejercen una influencia global. El actual director de BlackRock pertenece a una orden cuyos miembros son aceptados únicamente por ser descendientes directos de sangre israelita. Estos masones poseen un profundo conocimiento de enseñanzas prohibidas a las masas, enseñanzas las cuales a menudo incorporan en los logotipos de sus empresas, series y películas para generar un primado negativo en la sociedad. Por ejemplo, el fondo de inversión Vanguard posee como símbolo un barco cuya explicación abordamos recientemente con el mar salado, o el fondo Fidelity, que presenta una pirámide monetaria recargando un sol en su cúspide cuya explicación abordamos con la descripción del sol apagado, el cual representa el logo de los Illuminati que encontramos en el billete del dólar. Asimismo, BlackRock, también conocida como BlackGo, hace referencia a una piedra magnética que permite la canalización de ciertas entidades. Esta piedra es venerada por los musulmanes en la esquina de la Meca, el lugar más sagrado del Islam. Además, se encuentra en abundancia en el centro del Polo Norte. BlackRock es el fondo de inversión más grande al ser el accionista mayoritario que controla tecnologías y comunicaciones como Apple, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Meta o Tencent. Bancos como por ejemplo Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America o BBVA. Consumo y salud, como Johnson & Johnson, PepsiCo, Coca-Cola, McDonald's y Pfizer. Automotriz y transporte, como Uber o Ferrari. Estas son solo algunas empresas de entre muchas otras más que controlan. Para que el dragón rojo de Aries, el Fénix, sea recargado tal como lo describe la Biblia en el libro del Apocalipsis, donde el dragón renace siendo liberado por un breve periodo de tiempo para destruir el mundo en el Armagedón una vez más cuando alcance el punto de singularidad, que es el punto matemático a partir del cual el comportamiento de un sistema ya no puede predecirse porque las magnitudes se vuelven infinitas. Es el último punto reset o reset donde hallamos la palabra set, que es un juego en conjunto con un polo positivo y otro negativo, que vemos simbolizado en el resetiu de los jeroglíficos egipcios, también llamado viento de Seth o Kamsin del dios Set, conocido por los sumerios como el dios Enlil, cuyo nombre significa señor del viento. Todos los salarios, o sal de Aries, están controlados por las secretarias, o en inglés, secretaries, el secreto de Aries, porque todas están manteniendo el secreto de Aries, el cual se representará frecuentemente como el dragón rojo de Aries, que aparece representado en todas las culturas antiguas viniendo a destruir y limpiar el mundo al final de la era de Piscis. Y es la razón por la que la empresa Tesla, cuyo logotipo es el carnero de Aries, sea el encargado de crear el microchip de la marca de la bestia. Nikola Tesla fue el científico que proporcionó el 80% de todos los avances tecnológicos actuales. Todo el sistema de corriente alterna que alimenta al mundo entero en la actualidad fue inventado por Tesla. Toda la información comercial está grabada con cargas impositivas. Nuestra vida se trata de dar cargas a través de impuestos. Todos estamos dando nuestras cargas impositivas a las secretarias o secretaries, quienes envían estas cargas a los gobiernos, los cuales las envían a Israel. Este sol es resucitado, recargado a través de nuestras corrientes, o currencia, o currency, o moneda corriente que le damos a los Elohim a través del sistema monetario. Así le proveemos nuestra electricidad a él. El universo es un constante cambio de energía.
La confianza en el dinero refleja nuestro deseo de seguir cumpliendo con esta deuda religiosa que tenemos con la luna, utilizando nuestras cargas eléctricas y sacrificios de muertes para recargarla. Reitero una vez más, todo lo relacionado con el comercio está vinculado a estas cargas. El dinero, o en inglés, money, de mon, que significa luna, no se limita a ser un instrumento de papel legal, sino que además constituye una ficción legal, ya que cada transacción monetaria, cada vez que le pasas un billete o deuda a otro, generas una fricción. Y por ello, el gesto asociado con el dinero es el de frotar los dedos. La palabra metonimia se traduce del latín como adque immutatio, y immutatio significa cambio, proceso de cambio. Esta palabra en latín es la raíz de la palabra inmutable. Con estos los falsos dioses le están transmitiendo a la humanidad que este proceso de cambio y mutación se considera inmutable, es decir, no sujeto a cambios, lo que resulta en una enorme paradoja. Ha habido un torrente de indicaciones que señalan hacia un reseteo. Estas indicaciones las vemos en los medios de comunicación, así como por parte de la élite política, que cada vez más frecuentemente menciona la necesidad de un reset en la economía, en la red, en el dólar y en el ecosistema, entre otros aspectos. Para evitar este reset final, sería necesario paralizar por completo la actividad comercial, el sistema financiero y bancario en todo el mundo. Sin embargo, es poco probable lograrlo, ya que el mundo está organizado de manera que todos dependemos del comercio y del uso de la moneda corriente. Por ejemplo, no me habría sido posible a mí el transmitir esta información sin haber utilizado dinero para pagar por Internet y electricidad. Esta situación constituye la gran estafa de la que todos somos víctimas, y así es como esta agenda continúa avanzando inexorablemente. Cuando compramos o vendemos cosas somos comerciantes o en inglés traders de humanidad. La ganancia de una persona es automáticamente la pérdida de otra persona. Mientras más gana uno, más pierde otro. ¿O acaso todos estos traders o traidores de los mercados de valores y los negocios trabajaron 1 billón de veces más duro que las otras personas en el mundo? La abeja hace la miel pero se la come el oso. Tienes que notar que el mercado de valores también es llamado stock market y que en inglés stock significa capital pero también ganado, bestias. Esto es un stock market, porque somos el stock vivo, que está siendo movido por los traidores o traders. El miedo es un instrumento en esta realidad, diseñado para someternos a través del temor impuesto por los falsos dioses y sus líderes espirituales, haciendo del pastor el encargado de guiar a las grandes masas, bajo los mandamientos del ojo vigilante de Elión. El pastor solamente necesita controlar a un alfa para llevar a todo el ganado al matadero. Por esta razón, las empresas cuentan con una oficina de recursos humanos, ya que nosotros, los seres humanos, somos los recursos renovables de estos entes. Siendo este el motivo por el que en las estructuras sociales hay estrés, miedo, guerras y conflictos de todo tipo. Así como la humanidad somete a los animales mediante el terror, nuestra domesticación también comienza desde el nacimiento. El figurat sumerio de Ur fue erigido en honor a la deidad protectora de Ur, llamada Nanna, que en idioma sumerio significa luna, y es la razón por la que los niños tienen nanas que los vigilan. Dije además en mi corazón en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que no son más que animales. Eclesiastes 3:18. Porque los hombres y los animales tienen todos la misma suerte, como mueren unos también mueren los otros. Todos tienen el mismo aliento vital y el hombre no es superior a los animales porque todo es vanidad. Eclesiastes 3:19. Las religiones nos han adoctrinado para creer que somos pecadores por haber comido del fruto prohibido del conocimiento y que debemos pedir perdón en el Padre Nuestro. Además, nos imponen la imagen del Hijo de Dios sufriendo, clavado en una cruz, un símbolo que se nos obliga a contemplar en la Iglesia y que está absolutamente prohibido de quitar. Estamos obligados a presenciar el sufrimiento del Hijo de Dios, pues según los sacerdotes, debemos verlo para recordar los pecados que nosotros cometimos que fueron la causa de su sacrificio. Este adoctrinamiento se realiza deliberadamente, ya que una persona con esa mentalidad nunca podrá ascender. Carece de las condiciones necesarias porque vive bajo la idea de los pecados que llevaron a la muerte de Jesús, pecados que supuestamente nosotros cometimos. Por lo tanto, este sistema representa una matriz de control que aprisiona a la humanidad en la tierra. El miedo desempeña un papel fundamental en el control de las grandes masas. Basta con leer el Antiguo Testamento para comprender cómo se inculca el temor hacia Dios. El humano no siempre fue un ser devocional, sino que fue creado como un ser libre y creativo capaz de manifestar su propia realidad. Sin embargo, se nos ha inculcado a través de las religiones la idea de pedir, con la promesa de un Dios que proveerá, esperando un milagro que venga de afuera, como un Mesías Salvador o cosas por el estilo, para que anulemos nuestra capacidad interna y nos hagamos dependientes del maná del cielo. No obstante, personas como Buda, Mahatma Gandhi, Yogananda,
y Jesús no se dedicaban a pedir cosas, sino que, por el contrario, se esforzaban por hacer las cosas posibles. Decidieron por voluntad propia estar entre nosotros porque vieron nuestro potencial y decidieron mostrarnos un ejemplo de vida, de recto vivir y actuar, diferenciándonos el camino fácil del difícil. Lo malo de andar pidiendo es cuando toca pagar y nos encontramos con que es con intereses. Una vez que el mercado y la moneda digital estén plenamente establecidos y la mayoría de la población haya adoptado su chip RFID, la cantidad de cargas enviadas al Sol de Aries para su elevación será ilimitada. En ese momento, el latir del corazón del stock market o market comenzará a acelerarse significativamente. Desde el momento de nuestro nacimiento, nos asignan un nombre de pila. Los falsos dioses nos imponen el papel de obedientes ovejas para hacer lo que ellos quieren como un buen esclavo. Bajo esta premisa nacemos y morimos para pagar una deuda en la luna en la que somos usados como baterías eléctricas. Cuando nacemos, se nos asigna un nombre de pila, que es como se nos conoce en la sociedad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué se llama nombre de pila? La pila es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica. Todo esto nos conecta con la palabra pin, que en vietnamita significa batería. De ahí que en los bancos se nos entregue un número PIN, te están dando tu número de batería que en realidad representa nuestro número de batería asignado por este sistema opresivo. Cuando alguien está a punto de morir, decimos que está en estado terminal, y las masas son condicionadas a desearle a esa persona un buen viaje. En el contexto de los aeropuertos, una terminal es un lugar desde el cual salen los aviones haciendo de la muerte el terminal eléctrico donde vamos tras dejar esta existencia rumbo a la luna. Mientras que en el nacimiento el bebé, o baby, en inglés, al dividir la palabra, nos lleva a baby, que en inglés significa abeja de playa, representando así una nueva persona que comienza a vivir. Ha nacido un nuevo ser vivo que está siendo traído al mundo por un doctor. Al dividir la palabra doctor, nos encontramos con que dock en inglés significa muelle y tor en inglés significa puerto, haciendo del doctor el encargado de sacar al bebé abeja de playa y trasladarlo al muelle del puerto. Cuando alguien sufre un paro cardíaco, los doctores utilizan un desfibrilador, el cual tiene paletas que proporcionan choques eléctricos para revivir a la persona. Para este propósito, se utilizan corrientes eléctricas, dado que el mar tiene corrientes, lo cual se relaciona con la palabra currency, que en inglés significa moneda corriente. Es decir, currency es currencea, que significa corrientes del mar o mar eléctrico. Esto es debido a que el cuerpo humano genera electricidad. De hecho, solo el cerebro produce suficiente electricidad para encender una bombilla, mientras que el cuerpo humano está compuesto en un 75% de agua. Después de cada ceremonia de matrimonio, es importante recordar que la pareja se embarcará en su luna de miel. Este acto no es solo un viaje romántico, sino un juramento simbólico hecho a la luna, en el cual prometen trabajar juntos para producir más miel para la abeja reina, en el panal o reino unido de este planeta. Por esto, los padres se llaman el uno al otro honey, que en inglés significa miel. La dinastía de los merovingios, una antigua familia real de Francia, adoptó la abeja como su símbolo dinástico. Según afirmaban, eran descendientes de Sara, la hija que resultó de la unión entre Jesús y María Magdalena. El matrimonio no solo está destinado a unir a dos personas, sino a reproducir y dar vida a otro ser, a veces llamado bebé, baby o baby, una abeja de playa, que producirá más miel. La imagen de la colmena se encuentra frecuentemente en logos de la iglesia, y algunos templos, como el Salt Lake City, que están decorados con representaciones de colmenas. Esta magnífica mansión fue el hogar de Brigham Young, presidente de la iglesia mormona. Las abejas poseen una intuición geométrica que les dice que el hexágono es la figura más eficiente para almacenar miel. Ese mismo hexágono que forma la estrella de Israel. En el polo norte de Saturno se puede ver un hexágono con 6 lados que es rodeado por los anillos de Saturno que giran a su alrededor. Al igual que el polo norte de la Tierra, el verdadero descrito en el libro de Enoch, tenemos una montaña de esta roca magnética al que apuntan todas las brújulas. Esta montaña de roca está rodeada por 4 ríos que giran a su alrededor formando un remolino que es descrito en serie Illuminati de Netflix llamada Ares. Y también es un hexágono porque los lados exteriores de un cubo forman un hexágono. Al igual que en la esquina del cubo negro de la Meca, el lugar más sagrado del Islam, tienen una roca magnética donde las personas caminan en círculos a su alrededor. Es llamado también como el cubo negro de Saturno, el dios que se come a sus hijos. En la mitología, el dios Saturno se identifica con el nombre griego de Cronos, quien personifica el tiempo y es el origen de palabras como cronológico, crónica y cronómetro. El sábado, o Saturday en inglés, es el único día de la semana designado en referencia al dios Saturno, también conocido como Sabet en el calendario hebreo.
En el etos judío, el Sabet es un símbolo de la unión entre Yahvé y el pueblo judío porque es el día en que el Dios come a sus hijos, uniéndose a ellos. Al Sabet judío se lo llama el día del descanso porque cuando alguien fallece, se dice la frase, que descanse en paz. Es el día de recarga de energía para alimentar al Dios. Saturno es el dios de la cosecha, siempre representado con una hoz, al igual que el dios sumerio Enlil y su hijo Ninurta, quienes también llevan una hoz como símbolo en su espalda. Según la historia de los Anunnaki, seres descritos por Zecharia Sitchin, estos extraterrestres llegaron a la Tierra desde un remoto planeta llamado Nibiru. Su objetivo era el de buscar oro para reparar la atmósfera de su propio mundo, que estaba en un estado crítico. Los seres humanos somos los recursos que dichos seres utilizaban para obtener oro. Por esta razón, en algunos países, un sinónimo para mujer es mina o minita. Así como también una mina es el lugar donde se extrae el oro. Esto es debido a que desde la perspectiva de los Anunnaki las mujeres humanas de la Tierra eran minas de oro, fábricas de bebés que crearían más de este preciado oro, conocido como el plasma dorado de estos dioses. Esta sustancia es la famosa ambrosía, o licor que, según todas las mitologías humanas, es el alimento que consumen los dioses y que los mantiene jóvenes e inmortales. Siendo esta la base de las historias de vampiros, solo que no es sangre lo que ellos toman. Los Anunnaki extraían el plasma amarillo sanguíneo, también conocido como icor, que, según la mitología griega, corre por las venas de los dioses. En esencia, estamos produciendo la miel dorada, el plasma sanguíneo para la abeja reina. Nacemos en este mundo para generar más electricidad, contribuyendo así a la reconstrucción del sol apagado, también llamado sol negro. El cuerpo humano produce electricidad biológica en esta granja humana, permitiendo que estos seres obtengan ganancias. Estas ganancias se miden en joules eléctricos. Un joule es una unidad de medida eléctrica. 3600 joules equivalen a un watt. Aquí está el verdadero significado de los 3600 años que tarda la órbita de Nibiru en completarse. Según la historia de los Anunnaki, la humanidad es quien genera los watts de electricidad para estos falsos dioses. Así que, en términos eléctricos, un watt hora, que es 3600 joules, son los 3600 años de la órbita de Nibiru, siendo el momento en el que se produce la cosecha en la que todos somos minados. Zecharia Sitchin estaba al tanto de todo esto desde el momento que él era un masón. Él tradujo la historia de los Anunnaki pero no estuvo autorizado a darle a sus lectores el verdadero significado y lo que éste representa. Este mensaje es la misma historia que los falsos dioses les han estado mostrando a todas las civilizaciones humanas desde el principio. El ser que consume esta energía cosechada, experimenta una prolongación de su vida y un aumento de su conciencia. Esta es la gran preocupación que estos dioses relatan en el Génesis sobre la posibilidad de que la humanidad descubriera este secreto. En Génesis 3:22, se nos cuenta la historia de Adán y Eva, quienes desobedecieron a Dios al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto les otorgó conocimiento y conciencia, marcando un punto crucial en la historia de la humanidad porque fue cuando Adán y Eva supieron la verdad. En Génesis 3:22, encontramos el siguiente versículo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Este versículo revela la preocupación de Dios ante la posibilidad de que el ser humano tras despertar adquiriendo conocimiento, decidiera entonces tomar del árbol de la vida que lo haría vivir para siempre. Razón por la cual Dios decidió intervenir para evitar que el hombre alcanzara la inmortalidad. Este suceso se describe en el libro de Génesis, cuya autoría se atribuye tradicionalmente a Moisés. Según estos escritos, se relata un reseteo en la Biblia con la historia de la Torre de Babel, cuyo verdadero nombre es Etemenanki del sumerio, que significa puente de conexión. De igual forma que en los pueblos originarios andinos de América, se le conoce como chacana, del quechua que significa puente hacia arriba. La narrativa cuenta que antes de la destrucción de la Torre de Babel, todos los habitantes de la tierra estaban unidos hablando un único idioma, lo que representaba un peligro para los Elohim, quienes no querían que la humanidad alcanzara demasiado conocimiento. Por esta razón, se les borró la memoria a las personas, obligándolas a comenzar de nuevo desde cero y a desarrollar diferentes lenguas y culturas en cada región del planeta donde antes había una sola. Así se cumplió el principio de divide y vencerás. Esta es la razón por la cual nuestro Dios nos dividió en países, religiones e idiomas, pero tuvieron que utilizar la base mental preexistente. Por eso, tal como se puede observar en millones de ejemplos, todos los idiomas que se hablan y han hablado en este mundo están relacionados entre sí, evidenciando ese lenguaje mental único que nos fue arrebatado.
Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé y estableció el arco iris como señal de su promesa de no destruir la tierra nuevamente con un diluvio. Este pacto, aceptado por nuestro patriarca Noé en nombre de la humanidad, se trata enteramente de la luna y de la frecuencia de luz que se nos permite ver. El diluvio descrito en la Biblia fue causado por la llegada de la luna al sistema solar. Este regalo fue un caballo de Troya entregado a la humanidad por una especie alienígena para vigilar a la raza humana, con el fin de controlar los limitados 5 sentidos de la humanidad por medio de este satélite artificial, descrito por renombrados científicos rusos y norteamericanos. Se nos ha enseñado a vivir en un ciclo giro-vuelta o spin de 7 días al cual llamamos semana y está relacionada con nuestra carga eléctrica. En la antigüedad, los días de la semana estaban relacionados con los dioses romanos y los cuerpos celestes visibles. Cada día representaba a uno de los 7 planetas conocidos en ese entonces. A continuación, expondré el origen de los nombres de los días de la semana. El lunes es el día dedicado a la luna, y proviene del rumano luni. En inglés, luna se dice mon, y por esa razón en inglés se dice Mondays o Monday. El martes es el día del planeta Marte, que era el dios de la guerra para los romanos, y en inglés antiguo se llamaba Tueb, de ahí Tuesday. El miércoles es el día de Mercurio, que en rumano es Miercuri, y en inglés antiguo era el día del dios Wuden, por eso Wednesday. El jueves es el día de Júpiter, que en rumano es Joi. En los países nórdicos, Júpiter se llama Thor, y por eso Thorsday. El viernes es Venus, que en rumano es Venera. En la mitología nórdica, Venus era la diosa Freya, y por eso Freyas Day o Fraida. El sábado es el día de Saturno, o Saturn's Day. En rumano es Sámbata, y por eso sábado o Sabbat. El domingo, lógicamente, es el día del sol, por eso es Sunday. En rumano se dice Duminica, que significa el primer día. Pasando los primeros 5 días de la semana, uno comienza a sentirse cansado, por lo que necesita recargar energía con un fin de semana, ya que ha agotado su carga, y en esos 2 días te recargas. Los falsos dioses que nos mantienen prisioneros también necesitan racionarnos, ya que nosotros somos su alimento. Una ración es la cantidad de comida permitida para un día. Una semana es la medida de tiempo que utilizan los dioses que controlan este entorno para racionarnos mientras existimos dentro de esta realidad, conocida como Matrix. La palabra Matrix en latín significa útero, y esta realidad es una Matrix porque es el útero en el que creemos que reside nuestro ser.